Paz y bien, hermanos. Jesús nos pide la fe que Él quería encontrar en su pueblo. Evangelio para el domingo 14 del tiempo ordinario en el ciclo B, escuchando en San Marcos la visita de Jesús a Nazaret, en el capítulo 6. Saliendo de allí se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí. Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y se admiraba de su falta de fe y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Hermanos, estamos leyendo este año la vida de Jesús desde la perspectiva de San Marcos. Y la vida de Jesús es el centro de nuestra fe. San Marcos, con su estilo muy simple, tiene una altísima teología sobre la persona de Jesús, desde el momento que comienza su mensaje con esa verdad rotunda que preside y dirige todo el Evangelio. Comienzo del Evangelio de Jesús. Cristo, el Hijo de Dios. Quisiéramos conocer la historia de este hombre del todo singular, absolutamente único. Y cuando entramos en el secreto de una persona, queremos saber los datos menudos de su historia, los aspectos de su psicología y el carácter que tenía. Quisiéramos saber también cómo era su familia, sus parientes, el entorno de su vida. La escena de Jesús en Nazaret es como que se nos abre un poquito el ventanal para saber algo de esto. El evangelista, después de haber narrado el episodio, nos hace este comentario. Y se admiraba de su falta de fe. Vamos a hablar de la fe. No le fue bien en aquella predicación en su pueblo y Jesús lo sintió. Podría esperar otra cosa de su gente y parece, incluso nos atrevemos a conjeturar, si interpretamos bien, que hasta lo esperaba. Pero no le resultó. Casi nos atrevemos a decir con el lenguaje corriente que se equivocó. Esperaba otra cosa. Jesús lo lamentó con aquella célebre sentencia que les dijo a su pueblo. El Evangelio, hemos leído, les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Es muy duro todo esto si lo decimos no como un principio genérico que ocurre, sino como balance con la gente, con el trato de la gente de mi pueblo. Ese desengaño con la propia familia, los parientes, no sabemos en qué grado de parentesco, con la gente cercana a mí, es una de las experiencias más dolorosas que no raramente el hombre de Dios pues tiene que aguantar en silencio.
Pero Jesús había leído los profetas y ya sabía que a Ezequiel, que a Jeremías y antes que a Isaías les había ocurrido lo mismo. Hay que ir lejos, lejos de tu pueblo, de tu entorno, para que te aprecien. El fracaso de los hombres de Dios es una triste historia que se repite en la Biblia y que está muy duramente señalada en la primera lectura de hoy del libro de Ezequiel. Te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Estamos tocando un hecho absolutamente real de la vida de Jesús, que en otros aspectos le ha acompañado durante todo el curso de su vida. Jesús admirado y Jesús rechazado. Admirado y seguido con delirio, rechazado a tal grado que el rechazo popular, que había sido manipulado por las autoridades judías oficiales, justificó socialmente la condena final de Jesús. El pueblo prefirió a Barrabás. Ahora bien, en su aldea de Nazaret y en todo su pueblo de Israel hay otro hecho innegable que fortifica poderosamente nuestra fe. El mismo evangelista Marcos, al hacer el balance de la visita a Nazaret, tiene que dejar constancia de otro dato positivo, que fue entonces, que siguió siendo en la vida y que continúa siendo hoy. Jesús rechazado siempre encuentra quien le acoja. Esto pasó en Nazaret y esto pasa hoy. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Extraña forma de narrar. No pudo hacer ningún milagro, pero sí hizo algunos. Para hacer milagros se necesita fe. Y en Nazaret no había fe. Pero sí hubo fe. Hubo enfermos humildes que acudieron a él y Jesús tuvo piedad de ellos porque vio su sencillez y su fe, les impuso las manos y los curó. Para ir sacando nuestras propias conclusiones, para ser nosotros del grupo de esos enfermos con los cuales Jesús se sintió a gusto y les impuso las manos y los curó, sigamos nuestra reflexión. La fe de la criatura, la fe que es abandono y confianza, viene a ser, hermanos, espantémonos, el origen del poder de Dios. Entendámonos. Dios es el Todopoderoso, lo sabemos, pero Dios no es ningún mago que ejercita su poder para dejar a la gente viendo visiones, no. Dios es el Todopoderoso para aquel que le acoge con fe y amor. Para Él sí puede hacer. En la fe lo tenemos todo. La fe es una actitud de humildad, de confianza, de abandono. La fe es decirle al Señor, Dios mío, tú eres el Todopoderoso. Yo creo en tu poder y yo creo en tu bondad. Yo creo en tus palabras y yo creo en tu silencio. Es lo mismo que hables o que calles, porque de una y de otra forma tú estás presente y tú sabes el tiempo y el momento en que debes actuar. Sería ridículo que yo te dictara lo que tú debes hacer, porque tú eres mi Dios y yo soy tu criatura. Esto es la fe, hermanos. Hermanos, con esta fe sí conquistamos el corazón de Dios y ya uno puede esperar todo. Y ahora ocurre otra maravilla, que Dios es sorpresa. Cuando no lo esperábamos y del modo que no sabíamos, Dios entra en escena y actúa en favor de los que tienen fe. Con esto, hermanos, no quiero hablar precisamente de la pandemia, sino de toda circunstancia de vida que nos hace sufrir. La fe es la clave de la solución.
Dios ve nuestro sufrimiento, Dios sabe cómo debe actuar y cuándo. Dejémoslo. Sepamos pasar por todas las circunstancias. El hecho de ver de la cercanía, de ver a la familia de Jesús, era un obstáculo para aquellos paisanos. Y de modo semejante, hasta los hechos religiosos y sagrados pueden ser también para nosotros un impedimento para ver la presencia de Dios en la vida. Vamos a acudir, para ir concluyendo estos pensamientos, a San Pablo, que nos da una lección en la lectura de hoy. San Pablo trata de interpretar su caso personal. Él quiere ser un apóstol de Jesucristo, pero dice que tiene ahí una espina clavada. No sabemos lo que es esta espina. Se sospecha que sea una enfermedad. ¿Acaso la malaria, han supuesto los entendidos, que le impide a él predicar como él quisiera? Pero San Pablo hace una reflexión y termina diciendo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es el secreto. Que se vea que no soy yo, que es Dios. Y Dios siempre va a actuar. Así pues, hermanos, haciendo una sencilla reflexión, vamos a terminar estos pensamientos de la homilía dirigiendo la mirada a Jesús y pidiéndole: Señor Jesús, tú esperabas fe en tus compaisanos y no la encontraste. Danos a nosotros, dame esa fe, que a mí, esa fe que tú esperas, y que esa fe sea la paz, la solución y la confianza total en todos mis problemas. Amén. Hermanos, paz y bien, y feliz domingo, día del Señor.